Buenas noches, amigos, desde Nueva Acrópolis. Les traemos hoy una charla sobre la importancia de las escuelas de filosofía. Por favor, me hagan señas si están escuchando bien y si se ve bien la pantalla compartida en su pantalla de la computadora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero que quería decir es que, evidentemente, lo que hacemos acá es un recorte. Es un recorte de algunos aspectos, algunas escuelas, algunos momentos de lo que nosotros consideramos escuelas de filosofía y, evidentemente, su importancia. Algunas escuelas no se va a contemplar por una cuestión de tiempo, de espacio, no necesariamente por falta de importancia, pero la idea general es que podamos apreciar la función, no solo personal, pero fundamentalmente social, y el impacto que tienen las escuelas de filosofía a lo largo de la historia. Y, ¿por qué no?, en nuestro momento actual también. El primer ejemplo que elegimos acá es la escuela de Lea. Por ser, vamos a decir así, la primera registrada, conocida y apuntada como una escuela de filosofía, por lo menos en el mundo occidental. Sabemos que si no restringimos la idea de la filosofía y de escuelas de filosofía a un fenómeno occidental, que podemos encontrar este evento en otras ubicaciones en el mundo y en tiempos anteriores mismo al fenómeno griego. Un ejemplo son las escuelas filosóficas que están insertadas en el contexto de la tradición hinduista, por ejemplo, como la Uttara-Mimamsa, la Vedanta y otras escuelas que conocemos de esta tradición. Bueno, la escuela de Eleia remonta a los siglos 6, 5 antes de Cristo. Ella se estableció en lo que nosotros conocemos hoy como el sur de Italia, pero que en este entonces pertenecía a la Magna Grecia. La Magna Grecia es como si fuera una Grecia extendida que, más allá de lo que nosotros hoy conocemos como Grecia, tomaba otros territorios en las 4 direcciones, incluso partes de lo que hoy nosotros conocemos como Italia. Y podemos ahí destacar, así, por destacar algunos nombres, a Parménides y a Zenón, como elementos más representativos o de los cuales se habla más, aunque de Zenón mismo no hay nada escrito, solamente extractos en comentarios de otros filósofos, pero sus ideas, algunas anécdotas, principalmente sus paradojas, son conocidas nuestras en nuestros días, así como también el pensamiento, las reflexiones de Parménides. Pero la idea no es hablar de los personajes, pero del impacto de la escuela, ¿no? Vea que a escuela de Leia tiene un sentido amplio, ¿no? Se le nombra escuela en un sentido amplio, porque son unas personas más o menos conectadas
más o menos cercanas, que participaron en un tiempo más o menos común de unas ideas filosóficas. No es una escuela en el sentido tradicional de un lugar físico cerrado y definido, como podríamos pensar. Entonces, tiene un sentido más amplio acá cuando hablamos de escuela. Y en el caso de la escuela de Leia, quizás podremos destacar esse esforço renovado e a la vez muito novedoso de tratar de compreender al mundo, al universo. E também o origen, o destino del ser humano e sua condição existencial. Aunque sus temas fueran más, vamos a decir así, relacionados con el tema de la naturaleza, del universo, el origen del universo, la esencia del universo, nunca se desprendió de cuestiones relacionadas con la propia existencia humana. Y este intento de comprender el mundo y la condición de la existencia misma, ella viene de una forma renovada porque ella trae un nuevo lenguaje, una nueva metodología y, por lo tanto, un nuevo paradigma para definir qué son las cosas y para buscar la verdad. Si antes la verdad era una verdad más o menos establecida por un conjunto tradicional de elementos escritos que se fue preservando y pasando de generación a generación. Si la verdad era algo relacionado con una tradición fundacional y los mitos que sostienen esta tradición, ahora, en este proceso de conversión, ante a esta explicación y esta forma de conocer el mundo y la verdad que se daba por el mitos, se antepone el logos. No se antepone como un adversario, como una oposición, sino como una otra forma, una forma complementaria de búsqueda de la verdad y de comprensión. Es el logos o el racionamiento, es el logos o la inteligencia, es el logos o la reflexión que va a permitir ahora definir qué es la naturaleza, qué es el universo, cuál es el origen de las cosas y cuál es la condición humana. Entonces, esta escuela de filosofía tiene una función transformadora en esta sociedad porque cambia la perspectiva, la forma, el paradigma de relación con el entorno, pensando en el entorno, el mundo, el universo, el cosmos, y porque crea una nueva forma, un proceso dialéctico para búsqueda y comprensión de la verdad. Vea que el impacto es significativo y la contribución al pensamiento, a la reflexión y a la vida es enorme. Y en esta escuela la gente no está ahí solamente reflexionando, pensando o elaborando ideas como una forma de pasar el tiempo. No, la gente está preocupada
en comprender qué son las cosas, el origen de las cosas, el destino de las cosas, las cuestiones relacionadas con la unidad y la multiplicidad, y eso tiene impacto directo en la sociedad. Porque cambiando el paradigma, también cambia la forma como la propia sociedad se organiza y trabaja. Y pasa el conocimiento, y transfiere el conocimiento. Siguiendo un poco más, la secuencia de la escuela de Eleia. Podríamos hablar de la escuela pitagórica. Esa fue una escuela en un sentido más estricto, ¿no? Porque los pitagóricos se reunieron en una ciudad llamada Crotona, también al sur de Italia, constituyeron un local, un predio, y ahí construyeron y trataron de vivir ahí. La personaje, vamos a decir así, ejemplar, evidentemente, es su propio fundador, Pitágoras, que vivió ahí en el siglo V antes de Cristo. La escuela pitagórica, también conocida como museo, proponía una transformación integrando creencias místicas e investigación científica. A veces les conocemos más por las cuestiones científicas, porque su matemática, su conocimiento matemático, sus fórmulas, sus teoremas, no son conocidos hasta hoy. O a veces les conocemos por sus cuestiones místicas, que se vestían de una forma, o que no comían eso o aquello, y que tenían unos hábitos particulares. Pero estos dos aspectos eran muy integrados en la vida de los pitagóricos, no había grandes diferencias, ellos no veían ruptura ni diferenciación entre esta forma más mística de vivir y la forma investigativa, ¿no? De proponer un método de investigación y aplicación y tratar de conocer las cosas. El impacto que tuvo fue un impacto local, en primera orden, ¿no? Después, claro que sus enseñanzas se volvieron populares y conocidas de todos hasta nuestros días. Pero ellos trataban de colaborar con la vida social de su entorno, apoyando las políticas públicas, auxiliando, prestando información, investigando cosas, divulgando lo que se podía divulgar de sus investigaciones. Lo que no les resultó muy bueno, porque eran un poco incomprendidos y no se creía mucho en sus procesos, y como la ciencia todavía era algo aún muy embrionaria en su desarrollo, y como ellos tenían un aspecto místico también muy relevante, entonces se confundían las cosas y su destino, por lo menos en la ciudad de Crotona, no fue de los mejores, pero sí que tuvieron un impacto y tuvieron una representación social. Desafortunadamente no fueron bien comprendidos y por lo tanto no se les utilizó en su máxima posibilidad, pero lástima para Crotona. Y bien, pero sí que ellos tenían esta predisposición, tenían esta actuación social y tenían condiciones, ¿no? de apoyar a su entorno. Luego me voy a la escuela platónica, que nosotros conocemos como la Academia de Platón, o la Academia de Atenas, y ahí ya vamos al año 387.
antes de Cristo, ¿no? Cuando se compra este terreno y se construye la academia, y evidente que su gran personaje es su fundador, Platón. Está ahí más o menos los años en que vivió Platón. En la escuela platónica ya se asemeja un poco más y así, de una forma amplia, se podría considerar ya el prototipo o el modelo de las universidades actuales, porque ahí se hacían varios estudios, no en todas las áreas, en algunas, principalmente matemática, retórica, astronomía, un poco de fisiología, un énfasis muy grande en matemática. Se conoce ese dicho que se decía ahí en la escuela, que no se podía adentrar a la escuela si no se conociera un poco de geometría. Entonces había un énfasis muy grande en esas cuestiones de matemática, de retórica. Y evidentemente que la obra de Platón y toda la tradición que dejó este gran filósofo nos da ya el marco de la representación y de la importancia de esta escuela en su momento. Para Atenas, principalmente, ¿no? Platón tiene obras que tratan de retórica, de oratoria, de política, de estética. Es amplio, bastante completo, y evidentemente que estas obras tratan vamos a decir así, en su momento, hacer frente a las enseñanzas, ¿no?, de Platón y del conjunto de los filósofos que se asociaban con estas ideas, tratan de hacer frente a lo que se considera en este momento un proceso de decadencia. Decadencia porque las artes se van adaptando cada vez más al gusto de las personas, a las cuestiones sensoriales, y no a su fundamentación matemática, como quería Platón. Decadencia porque la política en algunos lugares eran gobernadas por tiranos. En Atenas se vivía el proceso democrático, lo que no era, vamos a decir así, la forma de gobierno preferida o ideal, de acuerdo a Platón. Decadencia en el sentido de costumbres, de comportamientos. Entonces, hay ese intento, ¿no? Incluso esta oposición aguerrida hacia los sofistas, que en buena parte comerciaban, vendían el conocimiento. La escuela platónica, la gente no pagaba por las enseñanzas, evidentemente que ellos tenían que mantenerse, cada estudiante tenía que mantenerse por sí mismo, pero no había esa preocupación, ¿no?, de pagar por la enseñanza, y los sofistas sí cobraban, y estos filósofos de alguna manera trataban de crear una cierta oposición a este comportamiento de los sofistas. Entonces, vemos que en su momento, en la sociedad en que está insertada, esta escuela tiene no solo una gran preocupación, como una actuación concreta y constante en su medio social. La escuela aristotélica, un poco después, Aristóteles fue fundada en 336, Aristóteles es de 384 a 322, es el principal personaje de la escuela aristotélica, o también conocida como liceo o escuela peripatética. Peripatética viene de la idea de las enseñanzas que se hacían caminando, ¿no? Se aprendía paseando, caminando.
por una zona de la escuela y de ahí vienen los peripatéticos. La escuela también era una escuela en Atenas, Grecia, pero aún con su representación muy local, también tiene un gran impacto. Quizás la gran diferencia con la Academia de Platón es que a Aristóteles le gustaban mucho los estudios de las ciencias naturales, ¿no? Aristóteles tenía gran predilección por los físicos, ¿no? Su padre era físico, era médico, entonces le gustaban las ciencias médicas y las ciencias naturales, estudiar la naturaleza, botánica. Entonces era, vamos a decir así, la diferencia, porque se incluían estos estudios en la escuela. Tanto la escuela platónica como la aristotélica tienen un gran impacto en su momento, pero el impacto de estas escuelas se prolonga hacia la Edad Media. Si vemos que muchos padres de la Iglesia en los primeros siglos recurren mucho a la filosofía ateniense, principalmente a Platón, y que luego ya en la época de la escolástica con Tomás de Aquino hay un reencuentro con las obras de Aristóteles, también de Platón, pero también de Aristóteles, y eso tiene, vamos a decir así, un impacto, además de en su momento en Atenas, también en el pensamiento a lo largo de la Edad Media, hasta nuestros días, si queremos, porque los libros de Platón y Aristóteles todavía son leídos y son estudiados en cursos universitarios también para situar ciertos temas, cuestiones relacionadas a estética, lenguaje, retórica, son todavía temas actuales. Bueno, de la escuela aristotélica, yo hago acá un salto hacia el Renacimiento. Entiendo que hay muchas escuelas ahí de por medio, ¿no? Mismo en la antigua Grecia, como las escuelas de los estoicos, de los epicuristas, de los neoplatónicos. Pero es un recorte, es una cuestión de tiempo nomás. Salto al Renacimiento porque me parece importante eso que se desarrolla en los siglos XV y XVI como un movimiento de retomada de los valores del mundo antiguo, ¿no? Después de pasar por un periodo en que la verdad o la búsqueda de la verdad estaba muy asociada con unos textos religiosos y no había desvíos de estos textos religiosos o no se permitía ningún desvío de estos textos religiosos. Y con el Renacimiento vuelve la preocupación con las ciencias naturales, el estudio de la naturaleza, vuelve la retomada de cuestiones del mundo antiguo y evidentemente nuevas cuestiones que van surgiendo adaptadas a este hombre que está en proceso de modernización, ¿no? El Renacimiento es la apertura, la puerta hacia la modernidad. Y hay una transformación, ¿no? Se asocia también a una transformación social, que es el paso de un estado feudal a un estado burgués, ¿no? Donde se empiezan a constituir los burgos, las actividades burguesas, comerciales, los viajes por búsqueda de conocimiento, por búsqueda de aventura y también fundamentalmente los viajes financiados por intereses comerciales. Entonces, hay un cambio en la sociedad y ese cambio se refleja en esta escuela y esta escuela es, por su vez, también una productora de cambios en la estética, cambios en el pensamiento. Hay profundos acontecimientos que van ahora a auxiliar el mundo en ese proceso de transformación
y llevar, vamos a decir así, la civilización a las puertas del mundo moderno. Vengo de ahí para 1957, otro recorte para justamente introducir lo que es Nueva Acrópolis, su fundamentación y el impacto que puede tener la filosofía en nuestros días. Nueva Acrópolis es una escuela de filosofía a la manera clásica. Eso no significa que ella esté, vamos a decir así, solamente preocupada con la filosofía clásica, no, no. Por lo contrario, hay una apertura hacia las filosofías de todas las épocas y también de todos los pueblos, porque la visión filosófica acropolitana es amplia y no se restringe a la filosofía como un fenómeno occidental griego del siglo 7-6 antes de Cristo. El gran personaje en este proceso de la filosofía a la manera clásica de Nueva Acrópolis es su fundador, Jorge Ángel Braga, que nació en 1930 y falleció en 1991. ¿Cómo trabaja la filosofía Nueva Acrópolis? Bueno, Nueva Acrópolis se basa en 3 principios fundacionales. Un principio de fraternidad, que es una promoción del ideal de fraternidad, sin distinciones de raza, género, sexo, cultura, religión, nivel social. Es una búsqueda por una fraternidad internacional entre todos los pueblos, entre todas las personas, y que se basa en el respeto a la dignidad humana. Ese es el primer principio que fundamenta la filosofía acropolitana. El segundo es el conocimiento, la búsqueda del conocimiento, porque vimos que las escuelas de filosofía siempre estuvieron volcadas en buscar el conocimiento, en buscar la verdad. Pues la filosofía acropolitana también tiene esta pretensión de búsqueda por el conocimiento, por búsqueda de la sabiduría, por búsqueda de la verdad. Pero trabaja eso desarrollando justamente el amor por la sabiduría, ¿no? Eso que caracteriza o que nosotros definimos como filósofo o filósofos, el amigo, el amante de la sabiduría. Entonces, el eje fundamental es el desarrollo del amor por la sabiduría, el amor por el conocimiento, el amor por esa búsqueda de la verdad. Y lo hacemos por medio del estudio comparado, porque creemos que el estudio comparado es más eclético, es más universalista y por lo tanto permite tener visiones menos enraizadas en cuestiones particulares o de momentos o de lugares específicos. Entonces, buscamos siempre el estudio comparado de filosofías, religiones, de ciencias, teorías científicas, del arte, y en ese sentido promover siempre el conocimiento del ser humano sobre sí mismo y sobre su entorno, de eso que pasa en nuestro entorno, nuestro ecosistema, la naturaleza, y lo que pasa más allá de nuestros ecosistemas, los otros ecosistemas, lo que nosotros tenemos en nuestro planeta y más allá de nuestro planeta, lo que podamos abarcar. Y el tercer principio de Nueva Acrópolis se relaciona con la idea de desarrollo, porque vimos que las escuelas de filosofía siempre tienen esa intención de generar una impronta en su época, de tener una importancia histórica
y de tener, vamos a decir así, una relevancia social. Ser actuante. Entonces, en esta idea del desarrollo, buscamos el desarrollo del potencial humano, justamente para que el ser humano se pueda realizar como individuo y en su relación con la sociedad. Y no solamente con la sociedad humana, pero la naturaleza como un todo. ¿No? Un ser humano ecológicamente realizado. Y que este proceso se dé de una forma activa y consciente con la idea de mejorarse, de que uno se mejore a sí mismo y luego, por su propio proceso de mejora, mejore a su entorno. Entonces, desarrollar el potencial humano, sus valores, acá cuando hablamos de potencial humano, estamos hablando de los valores humanos, ¿no? Los valores en su sentido más alto, para la construcción constante de una persona, un individuo mejor. Y luego también una sociedad mejor. O sea, es algo que se da en los dos niveles, en el plano individual y colectivo también. Y Nueva Acrópolis utiliza, entonces, vamos a decir, tres elementos. Un elemento central, el corazón del trabajo acropolitano, que es la filosofía, y junto con la filosofía, la cultura y el voluntariado. Evidentemente que dando a la cultura y al voluntariado también este tinte, este matiz filosófico. Entonces, la filosofía, y esa que llamamos filosofía a la manera clásica, va a ser siempre el corazón de las actividades de Nueva Acrópolis. Y es lo que permite realizar este principio, ¿no? Este nuestro segundo principio de los estudios comparados. Luego, la cultura. Promover la cultura. La idea de promover la cultura, el concepto de cultura que tenemos, es esta actividad humana que pueda tener un impacto en el proceso civilizatorio, entendiendo el proceso civilizatorio como el proceso que hace de los seres humanos más humanos, humanos en el sentido de desarrollar su propio potencial individual, sus valores. Entonces, la civilización es el medio en que el ser humano puede individual y colectivamente desarrollar sus valores. La cultura es el elemento que apoya ese proceso. Y por lo tanto, promocionar la cultura internacionalmente es promocionar estos elementos que ayuden en este proceso de desarrollo de las capacidades humanas. Y ahí tenemos muchas actividades en varias partes del mundo relacionados con la promoción de la música, en ese sentido de formación, experiencias que se relacionan con la creatividad, con la estética, concursos instrumentales, musicales, para niños, colegios, adultos, y eso, de acuerdo a las estructuras, a los países, se hace todos los años. Y luego el voluntariado, que es una forma de aplicación de eso que se aprende, ¿no? Si nosotros estudiamos, entendemos ciertas cosas, tratamos de desarrollar ciertos valores, ciertas capacidades, bueno, también tenemos que aplicar eso en nosotros y también en nuestro medio. Y ahí surge este mover de la voluntad, poner la voluntad en acción para la transformación de uno mismo y del entorno en que vivimos. Entonces, promovemos el voluntariado en los jóvenes, voluntariados sociales, voluntariados ecológicos, toda la participación en Nueva Acrópolis, las personas que dan clases, las personas que dan charlas, las personas que reciben, que trabajan en la recepción, en relaciones públicas, todas ellas son voluntarias y nos manejamos siempre en ese sentido del voluntariado.
¿Y dónde estamos? ¿No? ¿Dónde está presente Nueva Acrópolis? Pues la modernidad nos permite ampliar nuestra presencia, sea por los medios digitales que conocemos, pero también nuestra presencia física en el mundo, porque tenemos recursos y medios que nos facilitan. Y por eso Nueva Acrópolis hoy está presente en más de 50 países en el mundo. Acá en América del Sur, en todos los países, con excepción de las Guyanas, de la Guyana y por América Central en muchísimos países, América Norte, los 3 países de América Norte, casi todos los países de Europa, algunos países de África, y bueno, y así vamos desarrollando nuestras actividades. Asia también, evidente. Entonces, hoy nosotros tenemos esta posibilidad, ¿no?, de una mayor expresión y expansión, porque queremos justamente crear un impacto, ¿no? Queremos llegar a las personas, queremos ofrecer esta oportunidad de desarrollo personal y queremos ofrecer una oportunidad de que las personas se conviertan en agentes activos de transformación también de su propio entorno. Y por eso enseñamos filosofía y por eso creemos y nos constituimos como una escuela de filosofía, porque entendemos que una escuela de filosofía en todos los momentos de la historia y también ahora en el siglo XXI tiene una importancia y puede generar un impacto positivo sobre las personas y la sociedad. Y con eso yo encierro mi charla y me pongo a disposición de preguntas que ustedes eventualmente tengan y que esté a mi alcance contestarlas. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede escribir en el chat o puede tomar el micrófono, no hay problema. Solo pido la gentileza que si van a hacer una pregunta por micrófono, que prendan su cámara. Muy bien. Espero que haya sido elucidativo, que ustedes hayan aprovechado y que sirva de reflexión, y invitamos a todos que no nos conocen, que se acerquen y nos conozcan personalmente cuando estemos ya habilitados, ¿no? Hayamos atravesado esa cuestión de la pandemia. Y en cuanto a eso, que nos conozcan por las redes sociales. Estamos en el Facebook, estamos en YouTube, tenemos una página web que ustedes pueden mirar. También tenemos una página web internacional donde están todas las sedes acropolitanas de Nueva Acrópolis en el mundo que ustedes pueden mirar. Agradezco muchísimo la atención de ustedes, su presencia. Les deseo una buena semana y les invito a participar de las actividades del sábado, las charlas más específicas sobre una y otra escuela de filosofía, y les deseo buenas noches. Muchas gracias.